En 1949, promediando su primera presidencia, Perón convoca a elecciones para una asamblea constituyente. El amplio triunfo peronista permite incluir en el texto de la Constitución la posibilidad de la reelección del presidente y los derechos del trabajador. Se establecieron también los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de la intervención estatal en la economía. Perón no inventó el Estado empresario. En realidad, profundizó y completó un proceso que había comenzado en 1932, cuando los gobiernos conservadores estatizan ramales ferroviarios, crean juntas reguladoras y otorgan a las Fuerzas Armadas un rol protagónico en el terreno industrial. La diferencia fundamental está dada en que el peronismo se propuso el objetivo central de que la intervención estatal en la economía actúe en el terreno social como una forma de crear un mercado interno y aumentar el consumo. Ya en 1944, durante la presidencia de Farrell, por iniciativa de Perón, se creó el Consejo Nacional de Posguerra, dirigido por Miguel Miranda, un exitoso industrial de la hojalata que propone y concreta una serie de medidas muy importantes antes de la asunción de Perón a la presidencia. Entre ellas, la nacionalización del Banco Central de la República Argentina, la garantía estatal a los depósitos bancarios y la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. El IAPI compraba a los productores nacionales la totalidad de las cosechas y las vendía al exterior. Las importantes ganancias obtenidas fueron volcadas a préstamos para la industria y estímulos para el consumo. De esta forma, se producía una obligada transferencia de recursos del campo hacia la industria. Al asumir la presidencia, Perón encarga a Miranda la elaboración de un plan quinquenal de gobierno. El primer plan quinquenal intentó transformar la estructura económica del país, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Paralelamente, el Estado peronista emprende una importante política de estatizaciones, acorde con una corriente mundial en ese sentido. Las reservas acumuladas por nuestro país durante la guerra proveyeron al gobierno de los fondos necesarios para pagar las nacionalizaciones. El caso más famoso fue el de los ferrocarriles. Hacía tiempo que los británicos querían deshacerse de la poco rentable red ferroviaria argentina. Habían encargado al conservador Federico Pinedo un proyecto para vendérselos al Estado. Finalmente, la operación se concreta en 1947 y el Estado argentino paga por buenos materiales rodantes viejos y una infraestructura ferroviaria totalmente atrasada. El hecho fue presentado por la propaganda peronista como un triunfo de la soberanía nacional y se convirtió en una fiesta. Las ventajas de la estatización de los ferrocarriles tenían que ver con la baja de las tarifas y los fletes, lo que benefició a los usuarios y a los productores nacionales. La empresa telefónica norteamericana ITT también buscaba transferir al Estado su filial argentina. El traspaso significó un muy buen negocio para la ITT, que siguió siendo la única proveedora de repuestos y personal técnico a la nueva compañía telefónica estatal. Cuando operaba directamente ella, la empresa obtenía ganancias de un 2% sobre la facturación. Tras la estatización, sus ganancias se duplicaron y sus riesgos desaparecieron. El gobierno peronista llevó adelante una importante inversión en el sector energético, creando la empresa Gas del Estado y ampliando enormemente la presencia de YPF en el mercado nacional. La industria vinculada al mercado interno gozó de una inédita protección estatal. Florecieron las fábricas de heladeras, cocinas y motonetas, destinadas a una clase trabajadora que con salarios dignos aumentó notablemente su capacidad de consumo.
Desde 1943 se aplicaron medidas de control de alquileres y quedaron suspendidos los desalojos, provocando que el mercado de los alquileres perdiera atracción para los inversores. Para ampliar el mercado de la construcción, se aprobó en 1948 la Ley de Propiedad Horizontal, que favoreció la construcción de edificios de departamentos. El resultado de este proceso fue un cambio radical en la proporción entre propietarios e inquilinos, pasando a ampliarse significativamente el número de familias que tuvieron su propia casa. La industria de la construcción tuvo un desarrollo extraordinario, estimulada por los numerosos planes de vivienda del gobierno, los préstamos hipotecarios y la política de obras públicas. Pese a las buenas intenciones, el peronismo no logra transformar a la industria en la principal fuente de ingresos del Estado, cuyas divisas siguen proviniendo de la exportación de granos y carnes. Una difícil situación internacional, con mercados cerrados, el fuerte boicot norteamericano contra nuestro país y 2 malas cosechas consecutivas obligarán a Perón a replantear su política económica. El segundo plan quinquenal, lanzado en diciembre de 1952, cambió definitivamente el rumbo económico y favoreció el desarrollo agrícola sobre el urbano, el capital y los beneficios sobre el trabajo y los salarios, la industria pesada sobre la ligera y las exportaciones sobre el consumo interno. De este modo, se destinaron más recursos a la agricultura para aumentar las ganancias por exportaciones, se planificó un aumento de la superficie de tierras sembradas y para superar la escasez de mano de obra agrícola, se propuso que trabajaran los reclutas del ejército. El IAPI comenzó a comprar productos a precios superiores a los del mercado mundial y a hacer campañas para diversificar la economía rural. Se promovió la recuperación industrial, estableciendo control de precios, salarios y aumentando la productividad. Perón acordó con los sindicatos y la dirección de las empresas el aumento de la productividad. Se comenzó a buscar nuevas inversiones extranjeras. En este contexto, se radicaron en el país las empresas Fiat y Kaiser. Pese a todos estos esfuerzos, las bases del modelo peronista comenzaron a tambalear y se tuvo que aceptar el acercamiento con los Estados Unidos, materializado en el polémico contrato petrolero firmado con la Standard Oil de California, que contradecía gran parte de los principios doctrinarios peronistas y daba enormes ventajas a la compañía norteamericana. De esta forma, quedaba evidenciado que el Estado había gastado quizás más de lo que podía. La solución parecía estar en volver a una economía más tradicional y la aplicación de ajustes en los salarios y las políticas sociales. Enfrentando fuertes intereses, el peronismo logró la industrialización parcial de la Argentina, pero no pudo crear un sector industrial con el suficiente poder como para enfrentar al tradicional sector terrateniente. El Estado peronista puede incluirse dentro de la corriente mundial de posguerra denominada Estado benefactor. Este Estado benefactor tendrá en el mundo el rol de integrar a los sectores populares al consumo y a ciertos niveles de bienestar, bajando de esta forma la conflictividad social. La acción social atendió a la redistribución del ingreso a través del salario indirecto, la extensión de la red de seguridad social y la educación y la atención materno-infantil. Estos principios estaban en íntima relación con los objetivos económicos de aumentar el consumo y ampliar el mercado interno.